Vamos a ver la vida, obra y milagros del dios del mar, Poseidón. Poseidón es una divinidad que provoca terremotos y acaba convirtiéndose finalmente en el dios del mar. Pero ojo, porque eso, inicialmente Poseidón no era el dios del mar, sino que era una divinidad que provoca terremotos. Después es muy curioso porque no se sabe muy bien cuál es la relación entre el mar, los terremotos y los caballos, pero resulta que Poseidón también es dios de los caballos. Esto después en un mito homérico, es decir, en los poemas de Homero, se establece esta relación, ¿no? De que Poseidón efectivamente, aparte de ser dios del mar, es el dios de los caballos, pero eso, la relación intrínseca entre caballos y mar no está muy clara. Si os fijáis, muchas de las representaciones, estatuas, etcétera, de Poseidón siempre incluyen caballos. Poseidón siempre se desplaza con un carro de caballos. E incluso, por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza esta escena del Señor de los Anillos en el que hay el ataque de un río y el río toma la forma de caballos, posiblemente inspirado en esta relación de Poseidón, que es el dios del mar y también el dios de los caballos. Los romanos, por supuesto, lo identificaron con el dios de origen etrusco Neptuno. Poseidón, igual que su hermano Zeus, era normalmente representado como un hombre maduro, es decir, con su barba y todas estas cosas. No era un dios joven como Apolo o Dioniso o Hermes, no. Poseidón era un hombre maduro. Su atributo principal, como todo el mundo sabe, es el tridente. Y Poseidón, lógicamente, si es el dios del mar, pues él vivía bajo el agua, igual que cierto personaje de dibujos animados, concretamente en Egas. Y en su honor se celebran los Juegos Ístmicos en el Istmo de Corinto. Aquí vemos una representación muy antigua de Poseidón con su, bueno, aquí lo vemos con una especie de barba, ¿no? Con su pelo largo, rizado y con su tridente. Su mujer era Anfitrite, que era una nereida, nada mejor que una nereida para el dios del mar. Lo que pasa es que, en fin, como ella no quería casarse, esto ya lo vimos en otra clase, que siempre hay que estar persiguiendo a las mujeres, pues Anfitrite tampoco se quería casar, aunque Poseidón era todo un dios, ¿no? Por lo que él tuvo que perseguirla. Aquí un delfín muy generoso, muy buen samaritano, ayudó a Poseidón, por lo que en recompensa lo hizo una constelación. Tenemos otra vez un catasterismo como recompensa de un dios a alguien que lo ha favorecido. Lo que pasa es que Poseidón, igual que su hermano Zeus, lo que pasa es que de Poseidón se conocen menos historias, pero Poseidón también era muy golfo y a Poseidón le gustaba Escila. Pero Anfitrite, lógicamente, pues aunque Anfitrite no amaba al principio a Poseidón, pero bueno, al menos ya que tienes que estar casada a la fuerza, pero al menos no quería ser cornuda, ¿no? Entonces Anfitrite le pide ayuda a Circe, que convierte a Escila en un monstruo de 6 cabezas. Y ahí tenemos luego, cuando veamos el ciclo de la Odisea, en la vuelta a Ítaca de Odiseo desde la guerra de Troya, él se va a tener que enfrentar a Escila y Caribdis. Escila, que era esta mujer muy bella antes, pero luego Circe la convierte en este ser monstruoso de 6 cabezas. Recordemos este mito cuando lleguemos a la parte de Odiseo. Uno de los hijos de Poseidón es Tritón, como no podía ser de otra forma, ¿no? Aquí lo tenemos a Tritón en la foto de la derecha, que también se le suele representar mucho en las fuentes, ¿no? Muchas ciudades tienen fuentes con Poseidón y o su hijo Tritón. Aquí vemos la fuente de la Piazza Navona en Italia, ¿no? Este Tritón tenía mitad de su cuerpo de pez y la otra era humanoide. Aparte, Atenea tiene un epíteto que es tritogénea, que eso quiere decir que quizás fue criada por Poseidón en el lago Tritónide, Libia. No se sabe muy bien la relación entre este epíteto tritogénea, Tritón, el hijo Tritón, el lago Tritónide en Libia, no se sabe muy bien la relación, pero al fin y al cabo todo está relacionado.
Este Tritón, pues lógicamente aparecía mucho en las historias de marineros. Ya sabemos que los marineros tienen muchas historias del mar. Después, posteriormente, existe, no en la mitología griega, pero en las historias posteriores existe el kraken, las ballenas inmensas que se tragan los barcos y todo esto, ¿no? Pues los marineros griegos tenían muchas historias con Tritón. Y después también una de ellas es de hecho el mito de los argonautas. Bueno, una de las partes del mito de los argonautas que lo veremos también en su momento. La cuestión es que cuando los argonautas iban de viaje para obtener el vellocino de oro, se encontraron con Tritón en Libia. Aquí volvemos a ver que Tritón, Libia, Atenas, siendo criada en Libia, todo eso está relacionado. Pues bueno, los argonautas se encuentran con Tritón en Libia y a uno de ellos, Tritón, por alguna razón, le concedió un terrón de tierra que se convirtió en la isla de Tera. Otra historia relacionada con Tritón es que en Beocia, concretamente Tanagra, había unas mujeres bañándose en la costa. Esto siempre trae problemas. Siempre que aparecen mujeres bañándose, siempre va a pasar algo malo. Entonces, Tritón intentó violarlas y los habitantes lo emborracharon con vino y le cortaron la cabeza. Veremos también en el mito de Odiseo, que, posiblemente esta parte del mito la conozca todo el mundo, que Odiseo emborracha al cíclope para cegarlo y escapar de su cueva, ¿no? Entonces esto de emborrachar a los monstruos con vino es también más o menos frecuente. Luego este Tritón tuvo, según una cierta versión del mito, con Medusa a Pegaso. A Pegaso ya lo habíamos visto en la clase anterior y esta es una de las posibles explicaciones que relaciona a Poseidón con ser un dios de los caballos. Ahora ya sí, volvemos a Poseidón, dejamos de lado a su hijo Tritón y volvemos a Poseidón, que violó a Deméter. Y esto hace que a Deméter se le ponga un epíteto que es Deméter Erinia. Las erinias, lo hemos visto ya, son estos dioses, estas divinidades vengadoras. En algunas versiones del mito, mientras Poseidón está intentando hacer la fechoría, pues Deméter se convierte en yegua y Poseidón la tiene que perseguir. Por supuesto, Poseidón, siendo el dios de los caballos, pues consigue atrapar a esta yegua y de ellos nació el caballo Arión, que era inmortal y podía hablar. Por supuesto, vemos que todo esto sigue estando relacionado con el hecho de que Poseidón sea también dios de los caballos. Y es por toda esta historia que en Arcadia se representaba a Deméter negra y con cabeza de caballo. Otros hijos famosos, importantes de Poseidón fueron Perseo, que a este héroe lo conocemos todos, creo yo, pero también Pelias. Y además fue también padre de gigantes de la gigantomaquia, no de todos, pero sí de algunos, como Anteo, que cada vez que moría en la tierra renacía, por lo que Heracles tuvo que matarlo agarrándolo en el aire. Esto es un poco simple, pero así es el mito. Otra historia que tiene que ver con Poseidón y que después esto Poseidón no lo encaja muy bien, es que en Atenas se celebró un concurso para el eponimato de la ciudad. Es decir, se había fundado esta ciudad y los habitantes dijeron, bueno, pues ¿qué nombre le ponemos a esta ciudad tan bella que hemos montado aquí? Entonces se presentaron Atenea y Poseidón como patrones de la ciudad y el jurado dijo, bueno, el dios que haga un mayor beneficio a la ciudad, pues será el dios patrón de esta ciudad. Entonces, ¿qué pasó? Que Poseidón clavó el tridente e hizo brotar agua salada del suelo. Y de esta fuente salió un caballo que fue el primer caballo supuestamente de la historia. Lo que pasa es que después llegó Atenea, clavó su lanza en el suelo y esta lanza se convirtió en olivo, de donde los griegos, por supuesto, sacaban aceitunas, aceite, etcétera, que era un bien muy preciado en la antigüedad y aún todavía, ¿no? En los países mediterráneos son productores de aceitunas y de aceite de oliva. Entonces, los atenienses, que ahora ya a partir de la victoria de Atenea ya se llamaban atenienses,
pues votaron por Atenea y Poseidón estaba súper enfadado por esto porque dice, hombre, después de que os he dado el agua, os he dado el primer caballo de la historia y todo esto, le dijeron los atenienses, claro, pero es que es agua salada, el agua salada no nos la podemos beber. Entonces Poseidón, aún así esto no lo entendió, inundó Tria, que era una parte de allí, de Atenas. Luego, en la Ilíada, en la guerra de Troya, veremos en su momento que había algunos dioses que estaban de parte de los griegos y otros dioses que estaban de parte de los troyanos. Poseidón concretamente era totalmente pro-griego. ¿Y por qué era esto? Pues porque en su momento Poseidón y Apolo construyeron las murallas de Troya. Lo que pasa es que el rey de Troya por aquel entonces era Laomedonte y él les dijo, sí, yo os voy a dar, bueno, el oro y el moro, ¿no? Les prometió. Pero una vez que Poseidón y Apolo se molestaron en construir las murallas de Troya, pues Laomedonte después dice, no, donde dije digo, digo Diego, y no les pagó. Y entonces, en venganza, Poseidón pues está totalmente en contra de los troyanos y por eso va a favorecer en la guerra a los griegos. Pero aún así sabemos que Odiseo es griego. De hecho, es uno de los héroes más importantes del bando griego. Y a pesar de que Poseidón durante la guerra está por los griegos, a favor de los griegos, pero después de la guerra él está totalmente en contra de Odiseo porque, bueno, ya sabemos, ¿no? Odiseo había matado a su hijo Polifemo, el cíclope. Bueno, realmente no lo había matado per se, pero lo había dejado ciego, lo había troleado incluso, ¿no? Entonces esto a Poseidón no le gusta mucho y por eso va a perjudicar mucho a Odiseo y por eso le va a hacer el viaje de vuelta a casa tan difícil.